Vamos a dar inicio al tema de circulación de cabeza y cuello. Como medida práctica vamos a dividir el tema en tres partes, en lo que es circulación arterial, drenaje venoso y drenaje linfático. ¿Okay? Vamos a iniciar con lo que es la circulación arterial. Dentro de esta parte debemos comenzar con lo que es la arteria carótida común. Esta arteria, la cual se encuentra a cada lado, a la derecha y a la izquierda, va a tener un origen distinto en cada una de estas situaciones anatómicas, ¿ok? Ya que a la derecha nace del tronco brachiocefálico y a la izquierda nace directamente del callado aórtico. Por esta misma diferencia en sus orígenes es que en su trayecto ascendente ella va a tener una relación anatómica distinta una de otra, y asimismo va a tener una porción intratorácica, la izquierda, que no tiene la derecha. ¿Ok? Entonces, desde su nacimiento, la arteria carótida común izquierda, ella asciende oblicua hacia arriba y a la izquierda, hasta que alcanza la región cervical, en donde el trayecto es el mismo para ambas arterias carótidas común, la derecha y la izquierda. Y desde aquí, desde este punto, ellas ascienden verticalmente y de forma recta, hasta llegar al borde superior del cartílago tiroides, bien, anteriormente y posteriormente al borde inferior de la cuarta vértebra cervical. Es en este punto donde se produce la bifurcación carotidia, es decir, es el punto de origen de la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, que se podría decir que son las dos ramas terminales de la arteria carótida común. Bien, este punto está marcado por el seno y el cuerpo carotidio. Estos no son más que zonas varorreceptoras y quimiorreceptoras que en conjunto con otros elementos pueden tener cierto control sobre lo que sería el aparato circulatorio, o el sistema, mejor dicho, circulatorio e incluso respiratorio. ¿Okay? Ahora vamos a ver las distintas relaciones anatómicas que tiene la arteria carótida común desde su nacimiento hacia su terminación, es decir, en todo su trayecto. Recordando que obviamente la arteria carótida común izquierda va a tener relaciones anatómicas torácicas o intratorácicas que no va a tener la arteria carótida común derecha. ¿Ok? Luego de estas relaciones anatómicas torácicas que solo tiene la izquierda, las relaciones de ambas en la región cervical son las mismas o similares, por decirlo mejor. Ok, ahora vamos a estudiar estas relaciones anatómicas de las que te venía hablando. Estas relaciones anatómicas torácicas, que son solo de la arteria carótida común izquierda, se van a dividir en anterior, posterior, medial y lateral. Entonces, hacia adelante vamos a encontrar, o por delante de la arteria carótida común izquierda, vamos a encontrar el tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica y el timo o sus vestigios, recordando que el timo con el tiempo desaparece. Bien, las relaciones posteriores son la arteria subclavia, el nervio vago, nervio laringio recurrente y los nervios cardíacos cervicales superiores. Por dentro de esta arteria encontramos la tráquea y por fuera el nervio frénico izquierdo, los vasos pericardiofrénicos y la vena intercostal superior izquierda. Pasamos a las imágenes, en donde vemos en la primera imagen la tráquea, que es la relación medial de la arteria carótida común izquierda. ¿Ok? Vemos el nervio frénico izquierdo también, que dice nervio frénico cortado, que se encuentra por fuera de esta, es decir, es la relación lateral. Vemos asimismo las relaciones posteriores, como lo son el nervio vago, la vena brachiocefálica izquierda, y también vemos el nervio laringio recurrente. Se observa un poquito mejor estas relaciones posteriores en la imagen siguiente. ¿Ok?
en donde observamos el mismo nervio vago, el nervio frénico izquierdo y el nervio laringio recurrente. La arteria subclavia izquierda que vemos en ambas imágenes, entonces esto es la relación posterior, ¿ok? Se encuentra por detrás de esta arteria carótida común izquierda. Las relaciones anatómicas en la base del cuello van a ser las mismas para ambas arterias carótidas comunes, tanto derecha como izquierda. Sin embargo, aquí se mencionan algunas salvedades, ¿ok? Las relaciones anatómicas anteriores son con la vena yugular interna y la lámina pretraquial de la fascia cervical, ¿ok? Es decir, estas estructuras se encuentran por delante de la arteria y la arteria se encuentra por detrás de estas estructuras. Ambas formas de referirse a estas relaciones anatómicas son aceptadas. Posterior a la arteria encontramos las apófisis transversas vertebrales, la arteria vertebral, la arteria tiroidea inferior, el tronco simpático cervical. Y por detrás de la arteria carótida común derecha encontramos el nervio laringio recurrente derecho, ¿ok? Ya que el nervio laringio recurrente izquierdo en la base del cuello se relaciona por dentro, ¿ok? O medial a la arteria carótida común izquierda. Bien. Sin embargo, ambas arterias carótidas comunes comparten desde el punto de vista medial o por dentro de ellas relaciones con la tráquea y la glándula tiroides. Lateralmente o por fuera de la arteria vamos a encontrar sus relaciones con la vena yugular interna, la arteria subclavia izquierda, el nervio vago izquierdo y el conducto torácico. Estas tres últimas relaciones son posterolaterales izquierdas, es decir, solo la arteria carótida común izquierda se relaciona en la base del cuello con la arteria subclavia, el nervio vago y el conducto torácico. Recordando que el conducto torácico se encuentra única y exclusivamente del lado izquierdo, ¿ok? Ahora pasamos a la imagen y vamos a identificar de una vez lo último que te mencioné, que son la relación posterolateral izquierda. Bien, hablamos de la arteria subclavia, el nervio vago y el conducto torácico. Aquí del lado izquierdo, si te ubicas anatómicamente del lado izquierdo de la imagen, ves el nervio vago, el conducto torácico y ves la arteria y venas subclavias. Esta relación es posterolateral de la base del cuello de la arteria carótida común izquierda. Y luego más abajo ves también la porción del nervio vago que continúa descendiendo y el nervio laringio recurrente izquierdo, que ya lo mencionamos como relaciones intratorácicas. Cuando hablamos de la relación de ambas arterias carótidas comunes con la vena yugular interna, vemos que es una relación anterolateral. Bien, porque hay una relación anterior y lateral con la vena yugular interna. Entonces podemos decir que está relacionado desde el punto de vista anterolateral. Aquí también podemos observar la tráquea y la glándula tiroides que se encuentra medial a ambas arterias carótidas comunes. No observamos la lámina pretraquial de la fascia cervical porque obviamente en este corte se encuentra diseccionada. Y obviamente tampoco vamos a observar las relaciones posteriores porque esto es una vista anterior. Ahora bien, conforme la arteria carótida común asciende por la región cervical o por el cuello, ella va a ir envuelta en una vaina carotidia. Bien, esta envoltura o esta vaina carotidia que contiene la arteria carótida común forma el conducto carotidio del cuello. Bien, y este va a estar relacionado con distintas estructuras de acuerdo a las paredes del mismo. Por ejemplo, su pared posterior está relacionada con las vértebras cervicales desde la quinta a la séptima, con el músculo largo del cuello y largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y los músculos escalenos. Mientras que su pared medial está relacionada con el eje tráqueo-esofágico, el nervio laringio recurrente, los tabiques sagitales de la fascia cervical y la glándula tiroides. Y lateralmente está cubierto por el músculo esternocleidomastoideo.
Ahora pasamos a la imagen en donde vamos a observar a cada lado la arteria carótida común envuelta por la vaina carotidia, y esta está acompañada en este conducto carotidio por lo que sería la vena yugular interna y el nervio vago, para formar en conjunto estas tres estructuras, el paquete vasculonervioso del cuello. Vemos que este corte está hecho a nivel de la séptima vértebra cervical, ¿ok?, con la que guarda relación por su pared posterior, asimismo con todos los músculos de la región cervical posterior que ya mencioné anteriormente. Vemos cómo hacia adentro o su pared medial guarda relación estrecha con lo que es el eje tráqueo-esofágico. Vemos cómo está señalado a este nivel la tráquea, el esófago, y asimismo también vemos la relación que guarda con la glándula tiroides. Y vemos cómo su pared lateral está completamente cubierta por lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Claro, también vemos que por la parte medial están los distintos tabiques sagitales que proporciona la fascia cervical. La arteria carótida común también tiene relaciones anatómicas en su parte terminal, justo donde se da la bifurcación carotidia. Llama mucho la atención que a este nivel ella guarda relación con las estructuras anatómicas que van a formar distintos triángulos importantes en la región cervical o en la región del cuello, como lo son el triángulo carotidio, que está formado por el músculo esternocleidomastoideo, el músculo digástrico, su vientre posterior, y el músculo omoyoideo, su vientre superior. Asimismo, guarda relación con las estructuras que forman el triángulo de Farabeuf, que es la vena yugular interna por detrás, la vena facial anteroinferior y anterosuperior, el nervio hipogloso. Y el triángulo de Guyon está formado por la vena yugular interna hacia atrás, la vena facial es la relación anteroinferior, y el vientre posterior del músculo digástrico en la parte anterosuperior. También es importante que en el área de esta bifurcación carotidia, o en el área de este triángulo, ¿ok?, que se forma, guarda relación con los nodos linfáticos profundos laterales superiores, la vena yugular interna, la raíz superior del asa cervical. Esto es hacia afuera, es decir, lateral, porque a nivel medial guarda relación con el nervio laringio superior y a nivel posterior con el nervio vago y el tronco simpático cervical. Ahora bien, una vez alcanzada esta bifurcación carotidia, pasamos a hablar de lo que sería la arteria carótida externa, recordando que esta también es una arteria par que se encuentra a cada lado. Existe una arteria carótida externa derecha y una izquierda, que tienen las mismas relaciones anatómicas de cada lado, ¿ok? El origen de esta es a nivel de la bifurcación carotidia, como ya lo sabemos, y a nivel de este espacio tiroideo, ¿ok? Esta continúa un trayecto flexuoso medial hacia arriba, profundizándose por detrás del vientre posterior del músculo digástrico, para atravesar el diafragma estilio y finalmente penetrar en la celda de la glándula parótida. Bien, para finalizar en esta región parotidia por detrás del cuello del cóndilo mandibular y generar dos ramas terminales, la maxilar y la temporal superficial. ¿Ok? Durante su trayecto ella guarda relaciones anatómicas con lo que es la región retroestilia y la región parotidia. En la región retroestilia ella guarda relación con el nervio hipogloso, el vientre posterior del músculo digástrico y el diafragma estilio, que está constituido por todo lo que es la superposición de cada músculo estilio. ¿Ok? Y en la región parotidia guarda relación anatómica con lo que es el músculo tiroideo medial, la glándula parótida y la amígdala palatina. Aquí en esta imagen podemos observar las relaciones de la misma con el vientre posterior del músculo digástrico y con el nervio hipogloso. Así pues, en las imágenes consecuentes podemos observar retirando o haciendo la disección
de lo que son el músculo estilofaringio, estilogloso y estiloioideo, que son parte de los músculos que forman el diafragma estíleo, ¿ok? Podemos observar la relación que guarda la arteria carótida externa con el músculo pterigoideo medial y asimismo con la glándula parótida, que en este caso se encuentra seccionada. En la siguiente imagen vemos ya la relación que tiene la arteria carótida externa con la glándula parótida posterior a que esta arteria penetra la celdilla de la parótida. Bien, asimismo observamos su relación con la amígdala palatina y con el vientre posterior del músculo digástrico. Es importante saber que es a nivel de esta zona parotidia, ¿okay?, que se van a generar las dos ramas terminales. La arteria carótida externa esta arteria tiene distintas anastomosis con otras arterias importantes, como lo son las arterias subclavias, y lo hace a través de las arterias tiroideas. Ella también se relaciona con la arteria carótida externa contralateral, es decir, si es la izquierda, esta se va a anastomosar con la derecha, y si es la derecha se relaciona con la izquierda. Y lo hace a través de la arteria facial, lingual y la arteria occipital también. Asimismo se anastomosa con la arteria carótida interna ipsilateral, es decir, ambas arterias carótidas, tanto interna como externa derechas, se anastomosan una con la otra, y lo hacen a través de la arteria angular, que es rama de la arteria facial, la cual se anastomosa con la arteria nasal dorsal, que es rama de la arteria oftálmica. La arteria carótida externa, así como ya mencionamos que esta termina a nivel de lo que es la región parotidia en sus dos ramas terminales, maxilar y temporal superficial, en todo su trayecto ella también va a generar ramas colaterales, que son la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior, que podemos identificarlas, la mayoría de ellas, en la imagen que se encuentra en esta lámina. Entonces, la primera rama colateral de la arteria carótida externa que vamos a mencionar es la arteria tiroidea superior. Esta va a nacer por debajo del hueso ioides y, aplicada sobre la membrana tiroidea, se va a dirigir medialmente hacia abajo hasta alcanzar el polo superior de lo que es la glándula tiroides, como lo observamos en la imagen que se encuentra en la lámina. Ahí donde dice arteria tiroidea superior, vemos cómo esta llega, desde arriba hacia abajo, alcanzando el polo superior de la glándula. Esta, durante su trayecto o en su llegada al polo superior de la glándula tiroides, va a generar ramas colaterales y ramas terminales. Sus ramas colaterales son sus ramas infraioidea, esternocleidomastoidea y laringia superior y cricotiroidea. Aquí en la imagen nosotros podemos diferenciar fácilmente la rama cricotiroidea, y la rama laringia superior. El resto de sus ramas colaterales no se aprecian en esta imagen. También podemos apreciar en la imagen sus ramas terminales, que son la glandular anterior, la glandular lateral y la glandular posterior. Esta arteria tiroidea superior se va a anastomosar con otras estructuras vasculares arteriales para formar el arco comunicante supraísmico y la anastomosis longitudinal posterior. La siguiente rama colateral de la arteria carótida externa es la arteria lingual. Esta nace de la cara anterior de la arteria carótida externa a nivel del asta mayor del hueso ioides, 1 centímetro por encima de la arteria tiroidea superior. Esta se va a dirigir medialmente hacia arriba, luego se inclina hacia adelante y se aplica sobre la cara profunda del músculo hiogloso hasta penetrar el macizo muscular de la lengua. Podemos observar en esta imagen que encontramos aquí cuál es la arteria lingual y el recorrido
que la misma sigue y la relación que guarda con el hueso hioides. ¿Ok? Esta arteria lingual va a tener, a su vez, ramas colaterales y ramas terminales. Sus ramas terminales son la arteria lingual profunda, bien, que podemos identificarla también en la imagen que se encuentra en la lámina. Esta terminación se da cerca de la punta de la lengua, mientras que sus ramas colaterales son la arteria dorsal de la lengua o arteria lingual dorsal, como está especificado en la imagen, la arteria sublingual y la rama suprayoidea, mismas estructuras que podemos apreciar en la imagen que se encuentra en la lámina. Las relaciones anatómicas que guarda la arteria lingual durante su recorrido, es decir, desde su origen hasta su terminación, van a ser con el músculo hiogloso, el cual también podemos identificar en la imagen que se encuentra seccionado, el constrictor medio de la faringe y el músculo geniogloso. Y asimismo con el nervio hipogloso y las venas linguales. Por su parte, otra rama colateral, que es la arteria facial, esta nace 5 milímetros por encima de la arteria lingual en la cara anterior de la arteria carótida externa. Bien, esta atraviesa profundamente los músculos digástrico y estiloioideo hasta alcanzar la región submandibular. Esta va dirigida lateralmente hacia arriba, va a cruzar la cara lateral, del cuerpo de la mandíbula hasta hacerse superficial y sinuosa. Desde aquí va a recorrer la cara de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, es decir, de lateral a medial, para terminar en la arteria angular que ya nombramos temprano, que es a través de esta que se anastomosa la arteria carótida externa con la arteria carótida interna ipsilateral a nivel del ángulo medial del ojo, para anastomosarse con la arteria nasal dorsal, rama de la arteria oftálmica, que también mencionamos anteriormente cuando hablamos de las anastomosis de la arteria carótida externa. Ahora bien, las ramas colaterales de la arteria facial se van a clasificar como cervicales y faciales. Las ramas colaterales cervicales son solo 3. La arteria palatina ascendente, que asciende medial al músculo estilogloso, y esta va a proporcionar otras ramas colaterales como la pterigoidea medial, la tonsilar, la del músculo constrictor superior y la del músculo estilofaringeo. Tiene una segunda rama colateral cervical, que es la rama submandibular, y por último la arteria submentoniana, que esta sigue al borde inferior de la mandíbula y va a generar 2 ramas colaterales más, que son la rama miloioidea y la rama digástrica para el vientre anterior. Esta se va a anastomosar con las ramas alveolares inferiores. Por su parte, las ramas colaterales faciales van a ser la maceterina inferior, la arteria maceterina inferior, que asciende posteriormente hasta la cara lateral del músculo macetero y puede generar ramas para el músculo buccinador también. La rama arteria labial inferior penetra el labio inferior desde la comisura labial y se va a anastomosar con la labial inferior contralateral, es decir, si estamos hablando de la derecha, con la izquierda. Por su parte, la rama colateral facial, arteria labial superior, va a penetrar el labio superior por encima del ángulo de la boca y se va a anastomosar con la contralateral. Bien, y la anastomosis de estas arterias con las contralaterales y en conjunto ambas ramas labiales, tanto la inferior como superior, van a formar lo que es el círculo peribucal. La última rama colateral facial es la arteria nasal lateral, que se va a originar a la altura del ala de la nariz y se va a distribuir no solamente al ala de la nariz, sino también al dorso y al vértice nasal. Y obviamente, tomando en consideración lo que son todas estas porciones colaterales o todas estas ramas colaterales, sean cervicales o faciales, vamos a tomar en cuenta las distintas relaciones anatómicas.
como lo es con la pared faríngea, obviamente, la cara superior de la glándula submandibular, la cara profunda del músculo pterigoideo medial, el borde inferior de la mandíbula, el músculo macetero, la vena facial, y el plano facial muscular superficial y profundo. Mismas estructuras que podemos identificar, o bueno, algunas de estas estructuras podemos identificar en la imagen que encontramos en la lámina. ¿Okay? Recordando que todo depende de, el corte anatómico que se presente y la disección del mismo. Sin embargo, en esta imagen lo que podemos identificar perfectamente son las ramas colaterales que ya les mencioné, tanto las cervicales como las faciales. Aquí vemos el punto de origen de la arteria facial y también identificamos la arteria tonsilar, la palatina ascendente, la arteria submentoniana, la arteria carótida externa, que es la que da origen a esta arteria facial, la arteria labial superior y la inferior, la arteria angular y la arteria dorsal de la nariz. Son fáciles de identificar en esta estructura. Incluso vemos cómo se forma lo que sería el arco peribucal que les mencioné, o el círculo peribucal que les mencioné, que se forma por la anastomosis de las arterias labiales. ¿Okay? Por su parte, la arteria faríngea ascendente, como bien su nombre lo dice, esta va a ascender verticalmente sobre la pared lateral de la faringe para irrigar la misma y va a generar dos ramas faríngeas, la timpánica inferior y la meningea posterior. ¿Okay? La timpánica inferior va a alcanzar la caja timpánica a través del conductillo timpánico, mientras que la meningia posterior va a penetrar en el cráneo a través del foramen yugular. Aquí podemos observar en la imagen solo la porción de la arteria faríngea ascendente naciendo desde la arteria carótida externa. ¿Okay? La arteria occipital, en contraposición, tiene un origen en la cara posterior de la arteria carótida externa a lo que es el ángulo de la mandíbula. ¿Okay? Esta continúa un trayecto ascendente, oblicuo y hacia atrás por el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Se va a disponer a alcanzar la base del cráneo medial a la apófisis mastoides, ¿okay? Y sobre esta parte ella va a imprimir un surco, que es por donde va a transcurrir, para atravesar los músculos de la nuca hasta llegar al plano superficial. Es decir, ella atraviesa todo lo que son los músculos de la región cervical posterior de adentro hacia afuera o de lo profundo a lo superficial, para terminar generando ramas lateral y medial que serán las encargadas de irrigar todo lo que es el cuero cabelludo de la región occipital. ¿Okay? Esta misma arteria occipital tiene distintas relaciones anatómicas. Tiene relaciones anatómicas a nivel de lo que es el triángulo carotidio, en donde se encuentra con el borde superior del triángulo de Farabeus, que ya nombramos al principio, el nervio hipogloso, la vena yugular interna y el borde inferior y cara profunda del vientre posterior del músculo digástrico. Con respecto a las relaciones anatómicas en la región cervical posterior o nuca, esta guarda, ¿okay?, cercanía con el músculo esternocleidomastoideo y trapecio, el músculo esplenio de la cabeza en sus girsecciones superiores, el músculo oblicuo mayor y músculo semiespinoso de la cabeza, así como con la vena occipital y el hueso occipital. Esta arteria occipital va a generar distintas ramas colaterales que son importantísimas, como la rama del esternocleidomastoideo, que va a irrigar el músculo del mismo nombre, la rama mastoidea, que va a penetrar a través del foramen mastoideo para irrigar lo que es el diplo de la dura madre y las celdillas mastoideas. La rama auricular va a recorrer oblicuamente hacia arriba el borde inferior del músculo esternocleidomastoideo
hasta alcanzar lo que es la parte posterior del pabellón auricular que se va a disponer a irrigar. La rama meningia es inconstante, sin embargo, cuando está presente, esta penetra a través del foramen parietal para irrigar la dura madre. Las ramas musculares va dirigida hacia los músculos digástrico, esplenio, semiespinoso y largo de la cabeza, mientras que las ramas descendentes van a recorrer el músculo esplenio de la cabeza por debajo para irrigar todo lo que es la musculatura de la nuca. En la imagen podemos observar todo lo que es el recorrido de la arteria occipital desde su nacimiento y vemos cómo genera la rama esternocleidomastoidea, asimismo la rama mastoidea. Sin embargo, en este corte no podemos identificar el resto de las ramas colaterales de la arteria occipital. Bien, continuamos avanzando entonces y podemos ver o podemos ahora identificar lo que es la arteria auricular posterior, que también es rama colateral de la arteria carótida externa. Esta nace medial y por encima del músculo estiloioideo. Va a ascender por el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico hasta el borde anterior de la apófisis mastoide y de allí va a emerger lateralmente hacia atrás. ¿Okay? Las ramas de esta son la arteria estilomastoidea, que es la principal rama colateral que alcanza la cavidad timpánica y los conductos semicirculares. De la imagen que tenemos en la lámina podemos identificar esta rama. Y la otra colateral sería, otra de las colaterales importantes, bien, sería la arteria timpánica posterior, que junto con el nervio de la cuerda del tímpano alcanzan la membrana timpánica. ¿Okay? Aquí podemos, en la imagen, realmente no podemos identificar la arteria timpánica posterior por el corte anatómico de esta figura. Bien, además podemos encontrar otras ramas como las ramas mastoidea, auricular, occipital y parotidia. Bien. Ya para finalizar con la arteria carótida externa, vamos a comenzar hablando de sus ramas terminales. Una de ellas es la arteria temporal superficial, la cual nace a nivel de la parótida detrás del cuello mandibular. Se dirige oblicuamente y lateral hacia arriba entre lo que es el cóndilo articular del hueso temporal y el conducto auditivo externo, para emerger hacia arriba y hacia afuera en compañía del nervio auriculotemporal y terminar con dos ramas terminales, valga la redundancia, que son la rama frontal y la rama parietal. Por su parte, las ramas colaterales, sus ramas colaterales son la arteria facial transversa, que nace a la altura del cuello mandibular, y asimismo va a tener dos ramas más, una superficial y una profunda. La rama superficial, que en la cara lateral del músculo macetero, se encuentra en la cara lateral del músculo macetero entre lo que es el conducto parotidio y el arco cigomático, mientras que su rama profunda está destinada para el músculo macetero. Otra rama colateral de la arteria temporal superficial son las arterias auriculares anteriores, que van destinadas para el pabellón auricular. Y su rama temporal media asciende oblicua y hacia adentro, perforando la fascia temporal hasta penetrar en el músculo temporal. En la imagen podemos identificar las distintas ramas colaterales e incluso las ramas terminales. ¿Okay? La arteria maxilar, la segunda y última rama terminal de la arteria carótida externa, nace o se origina, mejor dicho, a nivel de lo que es la región parotidia. Esta se va a dirigir hacia adelante por el foramen condilo-ligamentoso hasta penetrar en la fosa infratemporal, que es la misma fosa cigomática. Esta va a seguir al músculo pterigoideo lateral para terminar adelante y medialmente en lo que es el fondo de la fosa pterigopalatina. Las relaciones anatómicas de esta durante su recorrido van a ser con el foramen cóndilo-ligamentoso, que a este nivel, se va a encontrar entre la cara profunda del cuello mandibular y el ligamento esfenomandibular, con el nervio auriculotemporal por arriba y por las venas maxilares por abajo.
Cuando se encuentra a nivel del espacio interpterigoideo, se va a relacionar con los nervios alveolar inferior y lingual profundamente, con los músculos pterigoideo lateral y temporal superficialmente, y con el nervio bucal por dentro. ¿Okay? Y a nivel de la fosa pterigopalatina se va a relacionar con la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides por debajo del nervio maxilar. Es decir, ella se va a encontrar entre la tuberosidad maxilar y la apófisis pterigoides, por debajo del nervio maxilar. Sus ramas colaterales las podemos clasificar como ascendentes y descendentes. Bien, sus ramas colaterales ascendentes comienzan con la timpánica anterior, que es una rama muy fina, que va a penetrar la fisura petrotimpánica para alcanzar la cavidad timpánica. Mientras que la meningia media es una rama bastante voluminosa que transcurre hacia arriba entre las raíces del nervio auriculotemporal, generando lo que se conocen como ramos pterigoideos. ¿Ok? Esta va a penetrar en el cráneo a través del foramen espinoso, generando ramas anteriores y posteriores como ramas meningias y ramos orbitarios. Así pues, estas ramas anteriores o esta rama anterior de la arteria meningia media estará confinada al ángulo anteroinferior del hueso parietal, mientras que la posterior a la porción escamosa del mismo hueso. Las ramas meningias son para el ganglio trigeminal y también encontramos ramos orbitarios. La meningia accesoria, por su parte, emite ramos para el músculo pterigoideo lateral y al paladar blando. Esta penetra en el cráneo por el foramen oval y da ramos para el ganglio trigeminal y para la dura madre vecina al seno cavernoso. Las dos últimas colaterales ascendentes son la temporal profunda media y la temporal profunda anterior. La media asciende cruzando la cara lateral del músculo pterigoideo lateral y atraviesa profundamente el músculo temporal, relacionándose con el nervio temporal medio. Se va a dividir en ramas anterior y posterior y se va a anastomosar a su vez con las otras arterias temporales, siendo la más voluminosa. Por su parte, la temporal profunda anterior se va a originar en la vecindad de la fosa pterigopalatina. Esta va a recorrer superficialmente el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral hasta alcanzar la cara profunda del mismo músculo. Esta va a dar una rama y una arteriola orbitaria. Estas van a penetrar por el conducto cigomático y la fisura orbitaria superior respectivamente. Es decir, la rama que genera va a penetrar por el conducto cigomático, mientras que la arteriola orbitaria va a penetrar a través de la fisura orbitaria superior. ¿Okay? Esta arteria temporal profunda anterior se va a anastomosar con la arteria temporal profunda media. Las ramas colaterales descendentes de la arteria maxilar son la alveolar o dentaria inferior, que se va a originar en la vecindad del cuello mandibular. Esta va a descender en forma oblicua y lateralmente hasta alcanzar el foramen mandibular del conducto, donde va a recorrerlo hasta su foramen mentoniano. Va a realizar su recorrido en compañía del nervio alveolar inferior. Esta va a dar una rama mentoniana y un ramo incisivo. La rama mentoniana va a ser para distribuirse en lo que es el mentón y se va a anastomosar con las arterias vecinas, mientras que el ramo incisivo se va a repartir solamente en las raíces de los caninos e incisivos. También va a tener ramas musculares para el músculo tiroideo medial y miloioideo, óseas para la mandíbula y alveolares para los dientes. Por su parte, la masseterina atraviesa lateralmente la escotadura mandibular para llegar a la profundidad del músculo massetero, en el cual se va a distribuir para irrigarlo. La rama colateral descendente bucal, esta va a descender, valga la redundancia, oblicua y lateralmente hasta alcanzar el músculo bucinador, en el cual se va a distribuir. Además, también irriga la piel y la mucosa adyacente al mismo músculo. La rama colateral pterigoidea, estas son numerosas y van a abordar los músculos pterigoideos por su cara superficial. La porción profunda de estas ramas va a penetrar en el músculo pterigoideo lateral por su cara profunda. Por su parte, la palatina descendente
y última rama colateral de la arteria maxilar, se va a dividir, o por así decirlo, en la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor. La arteria palatina mayor va a atravesar el foramen palatino mayor para alcanzar la bóveda palatina. En este punto ella se va a inflexionar hacia el conducto incisivo para anastomosarse con la terminación de la arteria fenopalatina. La arteria palatina menor va a atravesar el foramen palatino menor. Sus forámenes, cada una tiene un foramen con su mismo nombre, ¿ok? Para alcanzar el paladar blando. Además, la arteria palatina descendente no solo emite estas dos arterias o estos dos ramos, sino que también da ramas para las encías, los huesos y la mucosa de la bóveda palatina. Aquí en la imagen podemos observar la distribución de las ramas colaterales ascendentes y las ramas colaterales descendentes, cada una identificada respectivamente. Ahora bien, vamos a encontrar otro grupo de ramas colaterales de la arteria maxilar, pero que no se clasifican de acuerdo a si son ascendentes o descendentes, sino que se van a clasificar de acuerdo a la situación anatómica en la que se encuentran, es decir, si son anteriores o posteriores. Entonces, las anteriores sería la alveolar superior, posterior, la cual va a descender oblicua y anterior a la tuberosidad maxilar. Sus ramas van a penetrar los conductos alveolares posteriores y se va a dirigir a las raíces molares y al seno maxilar. Otra de estas ramas colaterales anteriores es la infraorbitaria, que va a estar originada en la fosa pterigopalatina, va a penetrar el conducto infraorbitario y alcanzar la cara. Esta se va a expandir en ramas ascendentes hacia el párpado inferior y ramas descendentes hacia la mejilla y labio superior. Por su parte, su rama orbitaria va hacia la glándula lagrimal y su rama alveolar superior anterior a las raíces de los caninos e incisivos. Las ramas colaterales posteriores son la del conducto pterigoideo ovidiana, que es muy delgada, penetra el conducto pterigoideo de adelante hacia atrás y se va a distribuir en la pared faríngea vecina a la trompa auditiva. Mientras que la faringia o pterigopalatina es también delgada, sin embargo es más delgada aún que la anterior y recorre el conducto pterigopalatino. Se pierde en la mucosa faríngea superior. ¿Okay? Las ramas terminales de la arteria maxilar son la rama esfenopalatina, que va a penetrar el foramen esfenopalatino hasta alcanzar la cavidad nasal, dividiéndose en dos ramas septales posteriores y las arterias nasales posteriores laterales. Las ramas septales anteriores, por su parte, van a dar origen a numerosas ramas. La última de sus ramas va a atravesar el conducto incisivo hasta alcanzar la bóveda palatina, donde se van a anastomosar con la arteria palatina mayor. Por su parte, la arteria nasal posterior lateral se va a ramificar a nivel de los cornetes y los meatos, formando una red. Bien, que se va a expandir a la mucosa nasal y a la superficie ósea. Algunas de sus ramas se van a dirigir a los senos frontal y maxilar, a las celdillas etmoidales y al conducto nasal. Aquí podemos observar en esta imagen la distribución de acuerdo a las ramas colaterales anteriores, posteriores y sus ramas terminales. De la bifurcación carotidia de la arteria carótida común nace también la arteria carótida interna, la cual a nivel de su origen se relaciona con el borde superior del cartílago tiroides por delante y con la apófisis transversa de la cuarta vértebra cervical por detrás. Esta va a ascender desde este punto de forma oblicua y lateral hacia atrás en la región esternocleidomastoidea superior. Va a pasar por detrás del diafragma estíleo y va a recorrer el espacio retroestíleo hasta alcanzar la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Va a penetrar a través del conducto carotidio para entrar al cráneo, encontrándose con el seno cavernoso. Desde aquí se va a dirigir horizontalmente de atrás hacia adelante para finalmente acodarse en un ángulo recto y emerger de la dura madre.
Ella va a terminar en 4 ramas distintas, como la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria coroidea anterior y arteria comunicante posterior. Durante su recorrido va a tener distintas relaciones anatómicas. A nivel de la región retroestilia se va a relacionar con la cara profunda del músculo digástrico. También con el nervio glosofaringio, el cual va a describir un arco superior alrededor de la arteria carótida interna. Lateralmente se va a relacionar con la vena yugular interna y el nervio accesorio, y esta se va a encontrar por delante del nervio vago y del ganglio simpático cervical superior. En estos cortes o en estas imágenes podemos observar las relaciones anatómicas que ya les mencioné. Como por ejemplo en la primera imagen podemos observar la arteria carótida externa, bien, en relación con el nervio glosofaringio, que también se encuentra en su parte lateral, ¿ok? Al igual que la vena yugular interna y lo que sería el nervio accesorio. Por su parte posterior vamos a encontrar lo que es el nervio vago, que allí está bien identificado, y el tronco simpático cervical superior, ¿bien? O el ganglio simpático cervical superior, que pertenece al mismo tronco. Y en la profundidad observamos lo que es el músculo digástrico, ¿ok? En su cara profunda, como lo refiere la literatura. En la siguiente imagen vemos también fácilmente lo que es la arteria carótida interna en relación profunda con el músculo digástrico, ¿ok? Vemos también lo que es el nervio accesorio y la vena yugular interna. Encontramos el nervio vago, el nervio glosofaringio, y claro, aquí no se puede ver, no se puede observar claramente cómo el glosofaringio forma el arco alrededor de lo que sería la arteria carótida interna, porque el mismo está diseccionado, no se ve su trayecto completo. Sin embargo, ahí vemos cómo medio bordea la arteria para, en este caso, formar un arco consecutivamente. Las relaciones anatómicas de la arteria carótida interna dentro del conducto carotidio están dadas por una porción petrosa de esta misma arteria, en donde se encuentra por arriba de sí misma con el hueso temporal y los nervios petrosos. Por delante y hacia afuera con la trompa auditiva, y por detrás y hacia adentro con la cóclea. Exclusivamente por dentro se va a encontrar con el ganglio del nervio trigémino. Su trayecto sinuoso va a terminar a nivel del foramen lacerum, por encima del cual ésta va a emerger. Entonces aquí podemos observar el cartílago de la trompa auditiva y la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, ¿ok? Y el trayecto que emerge incluso en la porción en la que no se ve la arteria porque está cubierta por todas las estructuras. Vemos como hay un delineado que más o menos nos explica cómo ésta sigue ese trayecto sinuoso que mencionan las literaturas, ¿ok? Vemos la porción ósea de la trompa auditiva que está cubriendo, al igual que su porción cartilaginosa y el cartílago de la trompa auditiva, lo que es la profundidad de la arteria. Vemos asimismo el orificio timpánico de la trompa, ¿ok? Esta arteria también guarda relaciones con el seno cavernoso, como mencionamos al principio, que es con el cual ella se va a encontrar una vez que entra en el cráneo, ¿ok? Ahora bien, esta porción se llama porción cavernosa, es decir, la arteria carótida interna en sus distintas relaciones anatómicas, a diferencia de la que tiene en la región retroestilia, pero dentro del conducto carotidio, entonces esta va a ser la porción petrosa de la arteria carótida interna, mientras que las relaciones anatómicas con el seno cavernoso va a ser su porción cavernosa. Bien, aquí guarda relación con los ligamentos carotidios de Trollar, los cuales no son más que haces fibrosos que permiten unir la arteria a lo que es el conducto cavernoso, que en este caso, si vemos la imagen, serían esas estructuras o esos elementos blancos que se ven,
que están adheridos a la arteria y a lo que sería todo el conducto del seno cavernoso. Bien. La relación lateral es con el nervio abducens, que también podemos identificar en la imagen, el nervio oculomotor, que también se identifica fácilmente, el troclear, el oftálmico y el maxilar. Todos y cada uno de ellos son fáciles de identificar en la imagen de referencia que está en la lámina. Las relaciones anatómicas que esta guarda en su terminación está representado por la porción cerebral de la arteria carótida interna, ¿ok? La cual va a emerger del techo de la dura madre del seno cavernoso. Y su relación anterolateral va a ser con la cisterna quiásmica en el espacio subaracnoideo y posterolateralmente se va a encontrar con el nervio óptico, también fácil de identificar aquí en la imagen de la lámina. La arteria carótida interna tiene una particularidad, ella no tiene ramas colaterales que sean de calibre importante, a excepción de las arterias hipoficiarias y oftálmicas. Pero sus ramas terminales son las más importantes porque están destinadas a la circulación cerebral. Mismas ramas terminales, que se van a conocer durante el desarrollo de la segunda unidad cuando se vea irrigación encefálica. ¿Okay? La arteria carótida interna se anastomosa con su homóloga contralateral y con las arterias vertebrales a través de lo que sería el polígono de Willis, que también se va a explicar durante el desarrollo del tema de circulación encefálica. Y con la arteria carótida externa también se anastomosa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, durante el desarrollo de la arteria carótida externa, que hablamos que se relaciona con su ipsilateral, ¿ok? La interna y la externa. Otra estructura arterial importante para mencionar, además de la arteria carótida común y sus dos ramas terminales o sus dos arterias terminales, que son la carótida interna y externa, es la arteria subclavia, la cual se origina a la derecha del tronco brachiocefálico detrás de la articulación esternoclavicular y a la izquierda se origina directamente del callado aórtico en el tórax. Sin embargo, este lugar de origen de la arteria subclavia izquierda puede presentar ciertas variaciones, ¿ok? De acuerdo a cada caso. Pudiese originarse en algunas situaciones de la arteria aorta descendente, luego del lugar de nacimiento comúnmente original, por así decirlo. Y esto a su vez modificaría también su trayecto, que normalmente en la arteria subclavia izquierda, por el lugar de origen, vamos a tener un trayecto intratorácico que va a ser completamente ascendente en sentido vertical, que una vez que llega a la fosa supraclavicular mayor, ambas arterias subclavias, tanto la derecha como la izquierda, van a compartir el mismo trayecto, dirigiéndose lateralmente hacia arriba, pasando sobre la primera costilla entre los músculos escalenos, anterior y medio, y luego se van a orientar lateralmente hacia abajo. Sin embargo, este trayecto intratorácico de la arteria subclavia izquierda puede en algunas situaciones presentarse retroesofágico, ¿ok? A pesar de estas variaciones en lo que es su origen y trayecto, ¿ok? La arteria subclavia, ella se va a continuar igualmente sin ninguna delimitación específica como la arteria axilar. Es decir, la estructura anatómica de la arteria no se va a modificar como punto de diferenciación entre la arteria subclavia y la arteria axilar. La estructura anatómica de la arteria va a ser la misma. Sin embargo, cuando la arteria subclavia alcanza el vértice axilar a partir del borde lateral de la primera costilla, ya anatómicamente se considera arteria axilar. ¿Ok? Los ramos colaterales de la arteria subclavia
son la arteria vertebral, que es una arteria medular y encefálica importantísima. A la izquierda esta se va a originar de la porción intratorácica de la subclavia y a la derecha se va a originar 1 centímetro por encima de la bifurcación del tronco brachiocefálico. Vamos a encontrar otra rama colateral como la arteria mamaria interna, que no es pertinente al caso. El tronco tirocervical, que se origina de la cara superior de la arteria subclavia, es corto y voluminoso y se va a dirigir hacia arriba y se divide simplemente en 4 ramas. También el tronco costocervical, que tampoco es pertinente al caso. Aquí podemos observar en esta imagen las 2 ramas colaterales importantes en este caso, que son la arteria vertebral y el tronco tirocervical, ramas de la arteria subclavia. En este caso estamos tomando en consideración en esta imagen la arteria subclavia izquierda. ¿Okay? Este tronco tirocervical o tirocérvico-escapular, que es una rama colateral de la arteria subclavia, que también se divide aparte en 4 ramas, como ya se vio en la imagen, podemos encontrar o podemos identificar que la primera de sus ramas colaterales es la arteria tiroidea inferior. Esta porción va a tener distintos segmentos, ¿okay? Va a tener un segmento vertical que va a ser medial al músculo escaleno anterior, lateral a la arteria vertebral y posterior a la vena yugular interna, mientras que su segmento transversal se inicia a nivel de la apófisis transversa de C6, que está en contacto directo con la región carotidia. Por eso algunas literaturas lo mencionan como apófisis carotidia de C6, ¿ok? Inclinándose medialmente para pasar por delante de la arteria vertebral. Su segmento terminal, por su parte, va a transcurrir en sentido anteromedial hasta alcanzar la glándula por su cara posterior, la glándula tiroides en este caso. Las ramas colaterales son la arteria laringea inferior, además de ramas esofágicas, faringias y traqueales. Sus ramas terminales, propiamente dichas, son las ramas inferiores bilaterales que se anastomosan para formar un arco comunicante infraístmico. Bien, mientras que las ramas posteriores, bilaterales también, forman la anastomosis longitudinal posterior, que van a irrigar a la glándula paratiroides. La rama profunda da ramas esofágicas, traqueales y laringias. Por su parte, la arteria cervical ascendente es otro ramo colateral de este tronco. Es una arteria bastante pequeña que ascende medial al nervio frénico en la vaina del músculo escaleno anterior, terminando a nivel de C3. Esta va a estar destinada a irrigar los músculos escalenos y el elevador de la escápula. La arteria transversa del cuello es la que va a contornear los músculos escalenos hasta alcanzar la cara profunda del músculo trapecio. Una vez que cruza el plexo braquial, esta va a terminar en una rama superficial y profunda, que es la arteria dorsal de la escápula. Esta última va a irrigar los músculos escalenos, el romboides mayor, el trapecio y el elevador de la escápula. La última rama colateral de este tronco es la arteria supraescapular. Esta va a descender oblicua, posterior y lateralmente. Va a transcurrir por encima de la arteria subclavia y del plexo braquial, siguiendo todo lo que será el borde inferior del músculo homoyoideo, hasta que logra alcanzar las fosas supra e infraespinosa para irrigar los músculos del mismo nombre. Aquí podemos observar la imagen del tronco, que como dijimos es un tronco grueso y pequeño. Vemos también, podemos identificar asimismo la arteria subclavia y sus ramas colaterales, o las ramas colaterales de este tronco, mejor dicho, como lo es la arteria cervical transversa, la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la supraescapular, y podemos observar también la arteria dorsal de la escápula, que como mencionamos anteriormente es la rama terminal profunda de la arteria transversa del cuello, entendiéndose que la arteria cervical transversa y la arteria transversa del cuello son la misma arteria.
Una vez finalizada la primera parte de circulación arterial, damos inicio a lo que es drenaje venoso. Tomando en consideración que todo lo que se habló de circulación arterial, sus trayectos eran ascendentes, es decir, desde lo caudal a lo cefálico, en contraposición con lo que será el recorrido de los distintos elementos que participan en el drenaje venoso de circulación de cabeza y cuello, que van en un sentido desde lo cefálico a lo caudal, es decir, de arriba hacia abajo. La primera estructura a mencionar es la vena yugular interna, la cual se origina de los senos venosos de la dura madre por la parte posterior del foramen yugular, determinándose por la presencia del bulbo superior de la vena yugular a nivel de la fosa yugular. Esta va a descender verticalmente haciéndose oblicua en sentido anterolateral, es decir, de atrás hacia adelante y del centro hacia afuera, aumentando ligeramente de volumen. Es la vena satélite de la arteria carótida común y arteria carótida interna. ¿Ok? Esto quiere decir que es la vena que acompaña cada una de estas estructuras en su trayecto. Esta termina detrás de la articulación esternoclavicular, ¿ok? En el confluente yugulosubclavio, donde va a formar la vena brachiocefálica. Las relaciones anatómicas de esta vena yugular interna van a depender del espacio por donde transcurra. Por ejemplo, encontramos las relaciones anatómicas en el espacio retroestilio, donde por delante de esta se encuentra el diafragma estilio, por detrás las apófisis transversas vertebrales cervicales, el nervio vago y el tronco simpático cervical. Lateralmente o por fuera de la vena encontramos el músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el nervio hipogloso. Y por dentro de la vena o su relación medial es la faringe, el nervio glosofaringio y la arteria carótida interna, ¿ok? En este espacio retroestilio, que es el espacio más superior desde su salida de la bóveda craneana. Pasando a las imágenes podemos identificar, vamos a buscar las relaciones anatómicas en el espacio retroestilio de la vena yugular, que fueron las que ya mencionamos. Si vemos la segunda imagen, podemos ver que dentro del cuadro azul, bien, hay un punto amarillo que está rodeado por una masa muscular, y cuando seguimos el indicador nos habla de que ese es el proceso estiloide. Bien, aquí es donde se insertan todos los músculos del diafragma estilio. Entonces, esa masa muscular que está alrededor, pese a no estar identificada, sería el diafragma estilio, bien, en este corte. Posteriormente vamos a buscar la apófisis transversas vertebrales cervicales, que en este caso se corresponde al corte de la tercera vértebra cervical. Vamos a buscar el nervio vago, que también está indicado por debajo, ¿ok? Y el tronco simpático cervical superior. También es fácil de apreciar en la imagen de color amarillo, junto a lo que sería el nervio vago y el nervio hipogloso, que también se encuentran allí, ¿ok? Lateralmente vamos a ver cómo el músculo esternocleidomastoideo se encuentra prácticamente un poco más a la profundidad, al igual que el vientre posterior del músculo digástrico, que se encuentra por dentro del esternocleidomastoideo. Bien, y observamos el nervio hipogloso, que ya mencioné anteriormente cuando estaba mencionando las estructuras nerviosas que podemos observar en la imagen. Igualmente lo podemos ver en la primera imagen, que ya la habíamos visto cuando hablamos de la arteria carótida interna, ¿ok? Al igual que esta segunda imagen, por eso es más fácil de ubicar, solo que aquí ya estamos hablando de las relaciones anatómicas de la arteria yugular interna. Bien, desde el punto de vista medial o hacia adentro, bueno, vemos el paso de la arteria carótida común interna carótida interna, perdón. La arteria carótida común es otra. Del nervio glosofaringio y de la faringe un poco más en sentido anteromedial, ¿ok? A la relación de la vena yugular. Las relaciones anatómicas en el triángulo carotidio, por su parte, son superior con el vientre posterior del músculo digástrico,
inferior con el músculo homoyoideo, lateralmente va a encontrar al músculo esternocleidomastoideo, el tronco simpático cervical superior y los nodos yugulodigástricos. Anteriormente se va a relacionar, con el triángulo de Farabeo y triángulo de Guyon, cuya formación ya conocemos, ¿ok? Las relaciones anatómicas en la región esternocleidomastoidea van a ser anteriormente con el músculo esternocleidomastoideo, posterior con los músculos escalenos y nervio frénico, pero aquí hay que hacer una salvedad. En la misma región posterior, pero más inferior, ¿ok? Ella se va a encontrar con la arteria subclavia y sus ramas y el ganglio simpático cervicotorácico. Bien. Lateralmente va a estar en relación con los nódulos linfáticos yugulodigástrico. A partir de esta región, ¿ok?, se forma lo que es el eje vasculonervioso del cuello o el paquete vasculonervioso del cuello, que ya mencioné también cuando estábamos en la parte de circulación arterial, que está constituido por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. En esta imagen podemos identificar, ¿ok?, la vena yugular interna formando lo que es el paquete vasculonervioso del cuello en conjunto con la arteria carótida común y con el nervio vago. Se encuentra justamente a cada lado del eje aerodigestivo del cuello, ¿ok? Aquí podemos identificar la relación anterior, que es el músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente vemos una masa muscular que se encuentra bastante hacia atrás de este paquete, que es el músculo escaleno anterior, y por delante de este músculo escaleno anterior vemos un punto amarillo que se corresponde con el nervio frénico. Sin embargo, este corte no es tan inferior como para poder identificar las estructuras de la arteria subclavia y sus ramas y el ganglio simpático cervicotorácico. Sin embargo, podemos observar lateralmente algunos nódulos linfáticos yugulares y en este caso podemos identificar el nodo yúgulo homoyoideo. Por otra parte, la vena yugular interna cuenta con distintos afluentes, ¿okay? Es decir, estructuras para los que esta vena representa una desembocadura, como lo es el seno petroso inferior, que pertenece a los senos de la dura madre, confluye en el bulbo superior de la vena yugular, que lo mencionamos al inicio de este tema, que es el que marca el origen de la vena yugular interna en la fosa yugular, y este constituye una de las venas de drenaje del seno cavernoso, otro de los senos que encontramos en la dura madre. Otro afluente importante es la confluencia venosa tirolingofaringofacial, ¿ok? Esta está formada por la desembocadura en la vena facial de las venas tiroidea superior, lingual, palatina externa y retromandibular. La vena facial es un afluente bastante voluminoso que va a terminar en la cara anterior de la vena yugular interna, a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Por su parte, las venas tiroidea superior y lingual pueden desembocar independientemente en la vena yugular interna y en este caso no formarían parte de la confluencia venosa tirolingofaringofacial, ¿ok? Pero esto es una variación anatómica que también pudiésemos conseguir. Por su parte, la vena facial está ubicada en el surco nasogeniano y se origina de la reunión de la vena supratroclear, de la vena angular y las venas nasales externas. Esta desde aquí, desde su origen, va a descender lateralmente hacia abajo y hacia atrás profunda a los músculos cigomáticos y lateral al bucinador, adosándose al conducto parotidio. Va a cruzar todo lo que sería el borde anterior del músculo macetero y el borde inferior de la mandíbula hasta lograr penetrar en el espesor de la fascia glandular, en el triángulo submandibular. La vena facial recibe afluentes además por las venas palpebrales, labial superior, facial profunda, labiales inferiores, submentoniana, palatina externa, parotidias y retromandibular. Y esta es capaz de anastomosarse con otras estructuras como lo son la vena oftálmica,
que lo hace a través de la vena angular, las venas maxilares, que lo hace a través del plexo pterigoideo, la vena yugular externa a través de la vena retromandibular, la vena yugular anterior a través de las venas submentonianas y se une a la vena lingual a nivel del hueso hioides. En la siguiente imagen podemos observar la vena facial, el sitio de confluencia, ¿ok?, con la vena yugular interna y las distintas venas de anastomosis con la misma. Incluso los puntos en los que se pudiese considerar se da la formación de esta confluencia venosa tirolingofaringofacial. La vena lingual, por su parte, es un tronco venoso corto que se origina a nivel del borde posterior del músculo hiogloso, tras la confluencia de la vena lingual profunda, las venas dorsales de la lengua y la vena sublingual más su vena satélite del nervio hipogloso. La vena lingual desemboca a menudo en la vena facial o puede desembocar directamente en la vena yugular interna, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, de estas tres estructuras que confluyen para formar el tronco venoso lingual, vamos a decir que las venas linguales profundas forman un plexo alrededor de la arteria lingual, la cual acompañan, mientras que las venas dorsales de la lengua, en el dorso de la lengua, van a formar un plexo posterior donde van a confluir las venas epiglóticas y amigdalinas. Por su parte, la vena sublingual y la vena satélite, que va a acompañar al nervio hipogloso, se van a situar a cada lado del frenillo lingual y acompañan al nervio hipogloso por delante y se separan de la arteria lingual por el músculo hiogloso por detrás. En la siguiente imagen podemos observar la arteria lingual profunda en compañía de sus venas satélites, que serían las venas linguales profundas en este caso, ¿ok? Más hacia abajo observamos la arteria y las venas sublinguales. Estas venas sublinguales acompañan en todo su trayecto a la arteria. Continuando en este orden, vamos a observar la vena satélite del nervio hipogloso. En esta imagen no está identificada como tal la vena lingual dorsal o dorsal lingual o dorsal de la lengua. Sin embargo, vemos que en la imagen hay una indicación de la arteria lingual dorsal y junto a esta, en su recorrido, lo acompaña una estructura venosa, que a pesar de que no está identificada, como ya mencioné, esta estructura venosa se corresponde a la vena lingual dorsal. Si continuamos, vemos cómo todas estas venas o todo este sistema venoso que ya mencionamos van a confluir bien en un tronco común venoso, que sería en donde se encuentra la vena facial, la vena retromandibular, que es el tronco tirolingofaringofacial. Y luego vemos cómo este se adosa o desemboca, mejor dicho, a la vena yugular interna. Continuando con la confluencia venosa de este tronco, pasamos ahora a la vena tiroidea superior, que de la parte superior del lóbulo tiroideo, esta va a seguir a la arteria tiroidea. Y sobre la cara externa de la laringe ya va a seguir un trayecto oblicuo hacia arriba y hacia atrás lateralmente, para recibir en su trayecto distintos afluentes laringios y faringios. Por su parte, las venas faringias se dirigen desde el plexo faringio en la cara posterior de la faringe hacia los lados y van a desembocar en la vena yugular interna. Desde la amígdala palatina y la pared lateral de la faringe va a salir la vena palatina externa, que va a desembocar habitualmente en la vena facial. Ahora bien, hay una variación, por así decirlo, que realmente no es una variación, sino que es una salvedad que hay que hacer, un punto que hay que recalcar. Hablamos de que forma parte del tronco o de la confluencia venosa tirolingofaringofacial, única y exclusivamente la vena tiroidea superior. Pero también encontramos otras venas tiroideas, como lo son la inferior y la media. ¿Qué pasa? Ninguna de estas dos estructuras forman parte de lo que es esta confluencia venosa. Sin embargo, es importante mencionarlas. La vena tiroidea inferior es un afluente directo de la vena brachiocefálica y esta se constituye en el polo inferior de cada lóbulo
tiroideo, debajo de la arteria correspondiente, mientras que la vena tiroidea media es un afluente directo de la vena yugular, que es corto y transversal. Este va a emerger de la parte media e inferior del lóbulo tiroideo y se va a dirigir lateralmente hacia la vena yugular interna, pasando delante de la arteria carótida común. Entonces, tanto la estructura venosa tiroidea superior como media e inferior podemos identificarla fácilmente en esta imagen. Por otra parte, la vena yugular externa es una vena superficial originada dentro de la celda parotidia, es decir, por detrás del cuello mandibular. Gracias a las afluencias de la vena occipital, la vena auricular posterior, la vena temporal superficial y el plexo pterigoideo, que indirectamente llegan a la vena yugular externa a través de la vena retromandibular. ¿Okay? Eso quiere decir que sus afluencias de origen verdaderas son la vena occipital, la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Esta vena yugular externa se anastomosa con la vena facial, siendo esta su anastomosis más importante, y lo hace a través de la vena retromandibular. Otra de sus anastomosis son las venas yugulares anteriores, las venas espinales y la vena cefálica del miembro superior. Además de sus afluencias de origen, esta también presenta afluentes colaterales como la vena yugular anterior, la vena occipital, las auriculares posteriores, las cervicales transversas y las supraescapulares. ¿Okay? La vena temporal, por su parte, es una vena satélite de la arteria temporal superficial situada delante de esta. Drena la sangre del cuero cabelludo y recibe las venas auriculares anteriores, la temporal media, las palpebrales y la facial transversa. Esta confluye con las venas que drenan el plexo pterigoideo para dar origen a la vena retromandibular. El plexo pterigoideo, por su parte, se reúne por detrás de la tuberosidad maxilar y recibe las venas temporales profundas, las del conducto pterigoideo, la estilomastoidea y las meningias medias, dando origen a las venas maxilares, bien, que se van a dirigir lateralmente hacia atrás, medial al cuello de la mandíbula, hacia el origen de la vena retromandibular. Esta vena retromandibular es vertical a la celda parotidia y va a emerger de la parótida por su polo inferior. Está situada lateral a la arteria carótida externa y medial al nervio facial y va a recibir las venas parotidias, las articulares correspondientes a la articulación temporomandibular y las timpánicas, como podemos observar en la siguiente imagen. Vemos cómo el plexo pterigoideo, las venas maxilares y la vena temporal superficial al final van a confluir para formar lo que es la vena retromandibular. Principalmente el origen de esta está dado por el plexo pterigoideo y lo que sería la vena temporal superficial, ya que el plexo pterigoideo per se da origen a las venas maxilares. ¿Okay? La vena yugular externa sigue un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia atrás, atravesando superficialmente el músculo esternocleidomastoideo, es decir, pasa por delante de este. Esta se profundiza para cruzar el músculo homoyoideo y la arteria transversa del cuello. Esta va a alcanzar la fosa supraclavicular mayor, describiendo un arco durante su trayecto. Bien, para finalmente perforar la fascia cervical y terminar en la vena subclavia. En esta imagen podemos observar en la parte derecha de la misma cómo es el recorrido superficial de la vena yugular externa, y en la parte izquierda de la imagen, en donde ya se ha hecho la disección del músculo esternocleidomastoideo, podemos observar la porción profunda de esta vena yugular externa hasta que llega a su sitio de terminación sobre la vena subclavia. Por su parte, la vena yugular anterior puede tener una variación en su origen. ¿Okay? Es bien sabido que esta se origina a nivel de la región suprayoidea. Sin embargo, puede ser de la vena submentoniana proveniente de la vena facial, o puede hacerlo directamente de la confluencia tirolinguofaringofacial.
¿ok? Va a recorrer, va a descender, mejor dicho, verticalmente por la cara anterior del cuello. Va a llegar por encima de la horquilla esternal, donde se acoda lateralmente por detrás del músculo esternocleidomastoideo, hasta alcanzar la vena subclavia o la vena yugular externa, donde va a terminar en cualquiera de estas dos estructuras vasculares. Las afluencias de esta están dadas por la vena de la cara anterior del cuello, ramas musculares y cutáneas, y las venas de la pared anterior del tórax, el plano superficial, única y exclusivamente. Esta se puede anastomosar con la vena yugular externa, la vena yugular anterior contralateral, y estas últimas anastomosis van a formar el arco venoso yugular. Y todas estas características anatómicas se pueden identificar fácilmente en la imagen anterior e incluso la formación del arco venoso yugular. Continuando con las venas que realizan el drenaje de cabeza y cuello, vamos a mencionar ahora la vena vertebral, que van a ser del plexo venoso suboccipital, donde se van a reunir las venas mastoideas, occipitales y condilias, ¿ok? Este plexo va a hacer comunicar la vena vertebral con los senos venosos craneales y con el plexo venoso de la columna vertebral. Este en su recorrido va a recibir las venas de la columna vertebral, musculares y las venas cervicales, ascendente y profunda, para terminar en la cara posterior del confluente yugulosubclavio o bien de la vena brachiocefálica. La vena cervical profunda, por su parte, va a nacer del mismo plexo venoso y va a recibir múltiples afluentes provenientes de los músculos de la nuca o de la región cervical posterior. Esta va a descender medial hacia el axis, donde se van a anastomosar con la vena cervical profunda contralateral. Desde aquí se va a situar en el canal vertebral hasta la séptima vértebra cervical para terminar en el confluente yugulosubclavio o bien en la vena brachiocefálica, por debajo de la terminación de la vena vertebral. Esta va a estar anastomosada con la vena vertebral y van a constituir una vía anastomóstica extravertebral, como se puede observar en la siguiente imagen. Vemos la vena vertebral en su recorrido de superior a inferior e igualmente el recorrido de la vena cervical profunda. Por último, para finalizar la clase de circulación de cabeza y cuello, vamos a dar inicio a la tercera y última parte correspondiente al drenaje linfático. Para iniciar vamos a hablar del anillo linfático pericráneo cervical, que es una banda bilateral que va desde el mentón hasta la protuberancia occipital externa. Esta banda va a estar constituida, o este anillo va a estar constituido por distintos nódulos occipitales, cada uno destinado a drenar una región anatómica distinta, ¿ok? Los nodos occipitales o nódulos occipitales pueden ser superficiales, subfaciales o submusculares. Los superficiales son los que están debajo de la piel a la altura de la región de la nuca. Los subfaciales, por su parte, están sobre el músculo esplenio por debajo de la fascia que lo cubre, y el submuscular se encuentra por debajo del músculo esplenio. Estos se encargan de drenar la linfa de la parte posterior del cuero cabelludo y de la nuca. Los nodos mastoideos son inconstantes, eso quiere decir que no siempre están presentes. Bien, sin embargo, cuando lo están situados en la cara lateral de las inserciones superiores del músculo esternocleidomastoideo y están destinados a drenar la linfa de la región parietal, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Los nodos parotidios pueden ser superficiales y profundos. Todos aquellos que estén ubicados en la región periauricular serán los superficiales, mientras que los profundos pueden ser intraglandulares cuando están en la vecindad de la vena retromandibular o extraglandulares cuando se localizan en la región periauricular e infraauricular. ¿Okay? Eso quiere decir que la región preauricular puede tener nodos parotidios linfáticos superficiales y profundos. En conclusión, este grupo de nodos linfáticos recibe
aferencias de la región frontoparietal, del oído externo, de la cavidad timpánica, de la nariz, de la cavidad nasal y de la glándula parótida, además de las que ya se mencionaron durante el desglose de cada uno de estos. Otro grupo de nodos que forman el anillo linfático pericráneo cervical son los nodos submandibulares, que están situados en el borde inferior de la mandíbula en relación con los vasos faciales. Estos van a describir un grupo retroglandular que es inconstante, es decir, no siempre van a estar presentes, como ya lo dije anteriormente. Estos van a drenar toda la linfa de la cara, las encías, los dientes, los labios y los bordes de la lengua. Los nodos submentonianos están aplicados contra el músculo miloioideo entre los vientres anteriores de ambos músculos digástricos, ¿ok? Y van a drenar lo que es el labio inferior, el mentón, la encía inferior, el piso de la boca y la cara inferior de la lengua. Mientras que los nodos retrofaringios podemos decir que son nodos linfáticos cervicales anteriores profundos, ¿ok? Y lateralmente se encuentran, laterales al atlas, es decir, a cada lado de la primera vértebra cervical, en contacto con el borde lateral de la pared posterior de la faringe. Estos también pueden presentarse como nodos accesorios en la cara posterior de la faringe. Los nodos yugulodigástricos están ubicados entre la vena yugular interna y el vientre posterior del músculo digástrico, como pudimos observar cuando estudiamos esta estructura venosa. Representando este grupo de nodos yugulodigástricos, el más superior, es decir, el que se encuentra más hacia arriba de todos estos, de los nódulos laterales profundos del cuello. Y todo este grupo de nodos mencionados reciben aferencias de faringe, trompa auditiva, cavidad timpánica, lengua, amígdala palatina y cavidad nasal, además de los que ya se mencionó anteriormente durante el desglose de cada uno. Por otra parte, los nodos cervicales se pueden clasificar en superficiales y profundos, y también de acuerdo a la ubicación anatómica de los mismos, es decir, pueden ser superficiales, anteriores o laterales, y profundos, anteriores o laterales. Comenzando con los anteriores superficiales, ¿ok? Estos se corresponden a la vena yugular anterior, mientras que los anteriores profundos son nodos de tipo visceral, como lo son los infrayoideos, los prelaringios, los tiroideos, los pretraquiales, los paratraquiales y los retrofaringios. En contraposición con los nodos cervicales laterales encontramos los superficiales, que se corresponden a la vena yugular externa. Bien, y estos drenan el pabellón auricular y la glándula parótida, mientras que los profundos se corresponden a la vena yugular interna y pueden ser superiores e inferiores. Los superiores encontramos los yugulodigástricos, el lateral y el anterior, mientras que los inferiores es el yúgulo homoioideo, el lateral y el anterior. Pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos identificar todas las estructuras que ya mencioné con anterioridad. Bien, y además hay ciertas notas importantes, que son que todos los nodos linfáticos están conectados entre sí a través de estructuras que se llaman vasos linfáticos, y todas sus eferencias, es decir, toda la linfa que ellos recogen al final, todos estos nodos y todos estos vasos se van a encontrar o se van a reunir en un tronco yugular, el cual termina en el conducto linfático derecho y en el conducto torácico izquierdo. Bien, que se entienda que el tronco yugular va a reunir toda la linfa, bien, procedente de todos los nodos que ya mencioné anteriormente, porque todos ellos se van a conectar a través de vasos que van a terminar confluyendo en este tronco yugular. ¿Qué pasa? El tronco yugular derecho va a terminar en el conducto linfático, mientras que el tronco yugular izquierdo va a terminar en el conducto torácico. Y de esta forma damos por finalizada la clase de circulación de cabeza y cuello. Muchísimas gracias. En este caso se tomó en cuenta la bibliografía a consultar, que fue la Target
Ruiz Iliar, Anatomía Humana. Aquí están especificados el tomo, la edición y los capítulos en los cuales aparece cada una de las partes dadas en este tema: la circulación arterial, el drenaje venoso y el drenaje linfático.